Buen día, mis queridos alumnos de séptimo. Espero que se encuentren muy bien. El objetivo de hoy día es calcular perímetro y área en circunferencia, que ya lo habíamos visto la clase anterior, ¿no es cierto? Entonces tenemos que trabajar nuestro texto en la página 137 y 138. Acá solamente hice algunos, ¿no es cierto?, para poderlos guiar y que ustedes sean capaces de hacer los que continúan, ¿no es cierto? Número 6. Determina el perímetro del círculo exterior conociendo, disculpen, el de la interior. Describe los pasos utilizados para resolver el problema. Entonces me están entregando el perímetro del círculo que está en el interior, ¿no es cierto? Y yo tengo que sacar el perímetro del círculo grande del exterior. Entonces, primero que nada, yo anoto los datos que me están entregando. Antes de anotar los datos que me están entregando, yo analizo lo que tengo. Entonces yo puedo observar que si ya me están entregando el perímetro y me entregan un segmento que está afuerita, que abarca, ¿no es cierto?, desde la parte de la circunferencia que está dentro hacia la que está afuera de 2 metros. Entonces ese datito lo tengo que considerar para luego utilizarlo. Entonces, dato, perímetro del círculo interior es igual a 31,4 metros. Entonces, lo primero que yo tengo que despejar, ¿no es cierto?, acá es para encontrar el radio interior. Entonces anoto la fórmula de perímetro. Perímetro es igual a 2 por pi por r, ¿no es cierto? Entonces traspaso los datos que me están entregando. El perímetro, 31,4, bajo el signo igual, el 2 que es constante, por pi. ¿Pi cuánto vale? 3,14. Y por r, que es el radio, es el dato que yo voy a encontrar. Por eso yo ahí lo anoté con color rojo. Entonces, bajo nuevamente el 31,4, bajo el signo igual, multiplico 3,14 por 2, lo cual me da 6,28. Bajo el signo de multiplicación y bajo el R de radio. Entonces, el 6,28 que está multiplicando al radio va a pasar al otro lado dividiendo con operación contraria. Entonces, de esa manera yo obtengo el radio de la circunferencia interior de la pequeñita que está dentro, que sería igual a 5. Entonces acá, como yo les anoté, el radio, ese segmento solamente vale 5. Entonces, para sacar el radio, ¿no es cierto?, de la circunferencia grande, le sumo esos dos, esos que yo les mencioné anteriormente, esos 2 metros, como lo noté acá. Radio del círculo grande es igual al 5 que yo acabo de obtener, ¿no es cierto?, al despejar, más esos 2 metros, que me daría un total de 7 metros, que sería el radio entonces de la circunferencia grande. Entonces ahora yo puedo calcular el perímetro. Anoto mi fórmula, que ustedes ya la conocen, 2 por pi por r. Bajo el 2, bajo el signo de multiplicación, pi ¿cuánto vale? 3,14. Ahora por el radio, que lo acabo de obtener, ¿no es cierto?, que sería 7. Multiplico, ¿no es cierto?, primero 3,14 por 2, lo cual me da 6,28, y ahora 6,28 por 7, lo cual me da 43,96 metros. Ese es el perímetro de la circunferencia grande. Bien, número 7. Calcula el perímetro de cada círculo, luego responde. Bien, entonces yo fui sacándolos acá primero, cada uno de ellos, utilizando la fórmula, y traspasé los radios que cada uno de ellos tenían. En el primero, ¿no es cierto?, me dio un perímetro de 6,28 centímetros. En la letra B me dio 12,56 centímetros. En el perímetro C me dio 25,12 centímetros. Y en el D, que sería la última circunferencia, ¿no es cierto?, 50,24 centímetros. Entonces, si yo analizo las circunferencias que están arriba, va aumentando. ¿Qué es lo que aumenta? El radio, ¿no es cierto?, que va siendo el doble, porque la primera tenía un radio de 1 centímetro, luego la segunda de 2 centímetros, o sea, aumentó el doble. La tercera de 4 centímetros, el doble de 2. Y la última, 8 centímetros, que sería el doble de la tercera de 4 centímetros. Entonces ahora, ya que tengo los perímetros, contesto las preguntas que me están señalando. Letra A. A medida que el radio de la circunferencia se duplica, porque es el doble, ¿qué ocurre con el perímetro? Entonces, ahí yo le anoté, el perímetro también se duplica, porque si yo observo los perímetros, van duplicados, se van aumentando. Entonces, la letra B.
¿cuánto debiese medir el perímetro de un círculo cuyo radio mide 16 centímetros? Justifica tu respuesta. Debería ser el doble, ¿no es cierto?, de 50,24 centímetros, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la letra D tiene un radio de 8 centímetros. Entonces, si aumenta el doble, 8 por 2, 16, ¿no es cierto? También el perímetro va a ser el doble. Entonces, 50,24 por 2 me daría 100,48 centímetros, porque también aumenta al doble. La lección 12, ¿no es cierto?, dice área del círculo. ¿En qué situaciones podría ser importante saber calcular el área de un círculo? Menciona 3. Ustedes esa me la van a hacer solito. Bien, número 1. El profesor entrega a su estudiante las siguientes figuras en una lámina y les solicita que reflexionen cómo pueden estimar el área de los círculos de las imágenes. En el libro ustedes van a escuchar varios pasos, pero yo simplemente quiero que lo hagan de forma directa, no estimándolo, sino que simplemente calculándolo. Bien, entonces la figura 1, yo observo que tengo un cuadrado, ¿no es cierto?, con un círculo inscrito. ¿Qué quiere decir esto? Que el círculo está dentro del cuadrado. Bien, y primero identificar que la mitad de la longitud del lado del cuadrado será el radio del círculo. Si yo me fijo, ¿no es cierto?, que el cuadrado tiene todos sus segmentos de igual medida, que serían 8 centímetros, ¿no es cierto?, la mitad de ese segmento es exactamente igual, ¿no es cierto?, a la medida del radio de la circunferencia. Entonces, ¿cuánto mediría el radio? 4 centímetros, ¿no es cierto? Entonces, ahora yo puedo sacar el área. Y el área sería 3,14 por 4 elevado a 2, o al cuadrado, ¿no es cierto? Porque ¿cuál es la fórmula del área? Era pi por r elevado al cuadrado, donde r era el radio. Entonces, bajo el 3,14, bajo el signo por y 4 elevado al cuadrado, acuérdense que la base se multiplica cuantas veces me lo indique mi exponente. 4 por 4, 16. Y lo cual me da un resultado de 50,24 centímetros cuadrados. Esa sería el área de la circunferencia que está, ¿no es cierto?, inscrita dentro del cuadrado. Bien, entonces ahora vamos a responder las preguntas. ¿Cuál es el área del cuadrado circunscrito? Circunscrito quiere decir exterior, ¿no es cierto? Que está fuera de la circunferencia. Entonces yo acá le saqué el área del cuadrado. ¿Cómo se saca el área del cuadrado? Yo tomo el segmento, ¿no es cierto? Como un cuadrado tiene todos sus segmentos de igual longitud, tomo uno y lo elevo al cuadrado, que sería 8 por 8, ¿no es cierto? Y me daría 64 centímetros elevado al cuadrado. Acuérdense que la unidad de medida, cuando yo saco el área, también la elevo al cuadrado. Entonces, ya tengo el área, ¿no es cierto?, del cuadrado. Letra F me dice, ¿es menor o mayor que el área del círculo? Es mayor que el área del círculo, ¿no es cierto? Porque son 64 centímetros elevado al cuadrado, el área del cuadrado, y la de la circunferencia es 50,24 centímetros elevado al cuadrado. Entonces, por lo tanto, va a ser más grande. Ustedes me hacen, ¿no es cierto?, la de la figura 2. Y acá no la tienen necesidad de hacerla, porque yo ya la había hecho, disculpa. Entonces la figura número 2, el área del círculo, ¿cuánto sería? Me fijo, ¿no es cierto?, que ahora exactamente lo mismo. El segmento, ¿cuánto mide? La diagonal, ¿no es cierto? Miento, no la diagonal, sino que el diámetro de la circunferencia es 8 centímetros, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, ¿cuánto va a ser el radio de la circunferencia? De 4 centímetros. Entonces, me daría exactamente lo mismo, 50,24 centímetros elevado al cuadrado. Entonces ya saqué el área. Y si yo saco, me piden el área, ¿no es cierto?, del cuadrado, sería exactamente lo mismo que la anterior. Entonces acá yo le anoté dos descripciones, ¿no es cierto? Que la primera, la figura, ¿no es cierto?, que es la misma que acabamos de hacer recién, ¿no es cierto? Dice, cuando un círculo es inscrito en un cuadrado, el diámetro del círculo es igual a la longitud del lado del cuadrado. ¿Bien? Y en la otra, que es como la que habíamos hecho anteriormente, dice, cuando un círculo está inscrito en un cuadrado, o sea, está dentro del cuadrado, el diámetro del círculo es igual a la longitud del cuadrado. Bien, para que ustedes lo puedan analizar, ¿no es cierto? Y lo tengan presente al momento cuando tengamos que realizar, ¿no es cierto?, ejercicios que ya esté el círculo
inscrito en un cuadrado o viceversa. Bien, entonces mis niños, espero que esto haya quedado claro. Consultas o duda a través de mi WhatsApp o de mi correo. No olvidar ver los videos, por favor, no olvidar enviar las evidencias. Y quisiera informarles que la próxima clase vamos a hacer un trabajo evaluado, que yo lo voy a ir explicando paso a paso, que va a tener una calificación exactamente igual como la evaluación anterior. Bien, que la vamos a analizar y vamos a analizar también la rúbrica que vamos a utilizar para poder sacar la calificación. Y por último, aquí yo les coloqué una frase que dice, la confianza en ti mismo es la clave del éxito. Ustedes tienen que confiar en sus propias capacidades. Si no confían ustedes, va a ser difícil, ¿no es cierto?, que puedan lograr el éxito. Ustedes tienen que confiar. Las cosas muchas veces no son fáciles, pero si le colocamos perseverancia y tenemos alta expectativa de poder lograrlo, vamos a lograr el éxito. Bien, entonces muchos besitos, mi niño, y espero que se encuentren muy bien junto a sus familias.